Lo dijo en la primera hora. 8:06, seguimos en la primera hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Le quiero agradecer al jurista Juan Guzmán Santoro por atender esta invitación. Está conectado de forma telemática. Doctor Juan Guzmán Santoro, bienvenido, buen día. Le saluda Fabricio Vela desde el informativo a primera hora de Radio Armónica y las plataformas de Primera Plana. ¿Cómo le va? ¿Me escucha, doctor? Doctor, si puede prender el micrófono, por favor. Disculpe. Ahora sí. Buenos días, Fabricio. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctor, por conectarse con nuestro espacio. Primero quiero pedir una valoración de lo que está pasando a nivel de la Administración de Justicia. Me parece a mí que hay un antes y un después del caso Metástasis y su derivación en el caso Purga. ¿Y por qué menciono esto? Porque en Metástasis están incluidos, están siendo procesados, están siendo materia de una investigación, de una instrucción fiscal, jueces o ex jueces de la Corte Nacional de Justicia. Se habla de una colusión entre la Administración de Justicia, el crimen organizado, abogados en libre ejercicio que se dieron de nexo entre el crimen organizado y jueces, agentes fiscales provinciales, funcionarios del sistema carcelario del país. Eso nos deja Metástasis. Y la Purga, en cambio, el caso Purga, devela igualmente este maridaje entre jueces de la Corte de Guayas. O sea, se habla al menos de 7 jueces y funcionarios de la Corte de Guayas en colusión con el crimen organizado. ¿Qué está pasando en la Administración de Justicia, doctor, y qué lecciones nos dejan Metástasis y Purga? Bueno, nuevamente muchas gracias, Fabricio. Has mencionado Metástasis, has mencionado Purga. Ahora, imagínate cómo está Pichincha, cómo está el resto de provincias a las que no hemos observado. Porque eso es lo que nos debería llamar la atención. La Fiscalía ha tocado un punto y ha salido pus. La Fiscalía ha tocado otro punto y ha salido pus. Y podemos prever que si sigue tocando puntos, va a seguir saliendo pus. Entonces, realmente tenemos un sistema de justicia que hoy por hoy lo único que nos da a pensar, Fabricio, es que está plagado de corruptos, que de justicia no tiene nada, hasta un tarifario mencionaron la otra vez, expusieron el tarifario que tenían los jueces por un habeas corpus, por no hacer audiencia, etcétera. Entonces, hay que preguntarnos, Fabricio, y te lo devuelvo con una pregunta, porque aquí creo que ninguno tiene las respuestas. Hay que preguntarnos qué es lo que hemos venido haciendo. Yo tengo hipótesis. Una hipótesis mía, por ejemplo, es que en el campo de las ciencias sociales, como es el derecho, a diferencia de las ciencias naturales, no hay una pipeta de ensayo que podemos sumar, digamos, podemos experimentar y tener la respuesta ahí, empíricamente verificable, sino que nosotros tenemos que esperar años para ver si una idea social funcionó o no funcionó. Lo que yo creo que está ocurriendo es que estamos viendo que el sistema de justicia que implementó la Constitución del año 2008 está dando sus efectos. Estamos mirando los efectos de ese sistema que se planteó en el 2008 y que claramente fue un diseño, fue un sistema diseñado para que alguien lo gobierne, para que alguien lo controle en ese escenario, pues el gobierno de turno. Pero una vez que ese gobierno de turno salió, otros vinieron a dominar ese sistema, y esos otros pues son nada más y nada menos que la narcocriminalidad. Y hoy el sistema de justicia está básicamente de rodillas hacia ellos. Entonces, o sea, lo que usted sostiene, perdón, doctor, lo que usted sostiene es que el diseño como punto de partida, el diseño constitucional termina abriendo las puertas para que el poder político de turno, no importa cuál sea, el poder político de turno siga controlando las cortes. El poder controle las cortes. Y cualquier poder, ya sea político, económico, es un sistema diseñado para que alguien lo controle. ¿Y por qué te digo esto, Fabricio? Porque el Consejo de la Judicatura es quien tiene la posibilidad de sancionar a los jueces. ¿Quieres controlar el sistema de justicia? Controla el aparato que sanciona a los jueces. Entonces, cuando tú tienes un sistema que le ha otorgado a un tercero la posibilidad de sancionar a los jueces, tú tienes el sistema.
hay que eliminar ese Consejo de la Judicatura, hay que regresar a la alta corte, la Corte Nacional, la capacidad de sancionar a los jueces inferiores. Y hay que dotar de personas aptas, probas, de la dignidad de juez nacional. Entonces yo creo que es un tema de diseño. Hemos distribuido demasiado los controles, y esa distribución de controles lo que hace es que el más fuerte digamos, lo asuma, y hoy el más fuerte ni siquiera es el Estado, el más fuerte es la narcocriminalidad. Ahora bien, ¿se puede allanar el camino con estas experiencias que estamos refiriendo, que está viviendo el país? ¿Se puede allanar el camino para que a partir de la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, que creo que a esta hora es el principal reto que tiene la actual judicatura, el actual Consejo de la Judicatura, que como punto de partida es un consejo, sí, es un consejo de encargados, pero es un consejo renovado? O sea, tenemos a Álvaro Román, presidente encargado, y luego tenemos a los suplentes que se principalizaron, a Yolanda Yupangui, a Solana Goyes, a Mer Benavides, que son parte de ese consejo. Terminan encarnando una suerte de renovación. A partir de ese reto que se avecina, podríamos aspirar a que, si esto se hace bien, el concurso para renovar a la Corte Nacional de Justicia parcialmente, ¿se puede, digo, allanar el camino para comenzar una reestructuración a fondo de la función judicial, doctor? ¿O es demasiado ambicioso lo que digo? No, yo no creo que es ambicioso, más bien es esperable. Yo creo que es más bien lo deseable. El problema que yo veo ahí es el mismo al que me he referido. Fíjense por qué la Corte Constitucional no ha podido ser, digamos, gobernada por alguien. ¿Por qué la Corte Constitucional es ingobernable, es inmanejable? Porque no está sujeta a los mismos controles que la Corte Nacional. Y mira, y los jueces de la Corte Constitucional pueden cometer errores, podemos estar de acuerdo con sus decisiones o podemos estar en desacuerdo con sus decisiones. Pero yo creo que nadie se atrevería a señalar a alguno de los jueces de la Corte Constitucional como corruptos, como operadores del narco. Creo que nadie podría hacer eso. Entonces, el ejemplo de la Corte Constitucional es un ejemplo que tenemos en el país, que es palpable, es tangible, existe. Por lo tanto, es posible pensar en una forma de elegir una Corte Nacional que sea una réplica de esta experiencia pasada que nos ha funcionado bastante bien. El problema es que el sistema de castigos que, digamos, monopoliza el Consejo de la Judicatura sigue siendo una máquina, un artefacto politizable y por lo tanto maleable para efectos de la justicia, digamos, ordinaria. Entonces, por muy, digamos, ojalá el concurso de la Corte Nacional, de los jueces de la Corte Nacional, se lleve a cabo de la mejor manera. Aplaudo de pie, digamos, que hayan abierto el concurso a abogados en libre ejercicio, a catedráticos, y que todo esto sume, porque yo considero, al igual que muchos otros colegas consideramos, que los mejores deberían concursar para esas dignidades, porque de esa forma se elevan las probabilidades de que los mejores terminen siendo jueces de la Corte Nacional. Eso estaría muy bueno, eso sería lo deseable, eso sería lo esperable, pero siempre vamos a tener el gran problema de que por muy buena que sea la Corte Nacional, estará sujeta al manejo político del Consejo de la Judicatura, un ente maquiavélico que solo sirve para poner papeles en los baños y para castigar a jueces. Ese Consejo de la Judicatura, ¿qué debería pasar? Porque, a ver, el Consejo de la Judicatura nace como el ente administrativo de la función judicial. O sea, yo entendía, porque antes de que exista el Consejo de la Judicatura, teníamos acá la Corte Suprema de Justicia, que manejaba los temas, obviamente, de justicia, pero también los temas administrativos, y luego se crea el Consejo de la Judicatura para, digamos, que el presidente de la Corte Suprema no esté pendiente de lo que usted dice, poniendo este ejemplo muy gráfico, de que tiene que estar pendiente de que falta papel higiénico en los baños de los juzgados, o que les falta tóner a las impresoras de las oficinas, o que les falta la resma de papel bond para poder imprimir en las oficinas. Para eso esté un organismo. ¿Usted cree que la judicatura debe dejar de existir, o qué hacemos con la parte administrativa de la función judicial, doctor? Mira, insisto que es un problema de diseño, Fabricio. Todo esto es un problema de diseño. Es correcto el diseño de que alguien tiene que administrar los recursos. Evidentemente, todos los sistemas de justicia del mundo
tienen entidades que administran los recursos, que ponen los papeles en el baño, que administran el dinero, que se encargan de que las paredes estén pintadas, que hayan sillas, que hayan mesas, que haya luz, que haya aire. Alguien tiene que administrar y eso es correcto. Si dejamos al Consejo de la Judicatura netamente como un ente administrativo, te la doy. El problema es que mezclaron las cosas. Le dieron, además de la potestad o la prerrogativa administrativa del Consejo de la Judicatura, le dieron la prerrogativa de sancionar y a los jueces. Entonces, la persona que maneja la justicia es la persona que maneja el Consejo de la Judicatura. Y mira que tiene una connotación incluso lingüística, Fabricio. En muchos foros judiciales, en muchos foros académicos, en muchos foros incluso políticos y nacionales, cuando se quiere invitar o cuando se quiere tener presente a alguien de la justicia, a alguien de la función judicial, invitan al Consejo de la Judicatura y no a la Corte Nacional. El ciudadano común cree que quien gobierna el consejo, digamos, la función judicial es realmente el Consejo de la Judicatura, y pese a que así lo dice la norma, el Consejo de la Judicatura no es más que un ente administrativo. Entonces, pongámonos en un mundo ideal. En el mundo ideal, Fabricio, el Consejo de la Judicatura no existe. Existe un ente que administra los recursos. Como en Estados Unidos, cada corte del circuito tiene su propio administrador. Y ese administrador se encarga de que las cosas estén bien hechas. Cada corte cobra sus tasas judiciales. Entonces tenemos que cambiar el diseño. El diseño es un problema. El sistema está pensado para ser controlado por los políticos. Y eso tenemos que tener claro. Entonces, los políticos son los que buscan tener el control del Consejo de la Judicatura para ellos, a su vez, tener el control de los jueces a través de castigos, a través de extorsiones. Te voy a castigar, te hablo un expediente administrativo, un expediente disciplinario. O, a la inversa, tú juez corrupto que tienes un expediente disciplinario abierto, yo te lo soluciono en el Consejo de la Judicatura a cambio de un favorcito. Entonces, es politizable. Y mientras sea politizable, la justicia no va a ser imparcial. Y mientras no sea imparcial, el diseño hace que la justicia sea gobernable por alguien distinto a los propios jueces. Hablamos de que hoy el Consejo de la Judicatura se compone por el delegado de la Corte Nacional de Justicia, que además lo presidirá, lo cual sonaría lógico, por un delegado de la Defensoría Pública, lo cual sonaría lógico, por un delegado de la Fiscalía General del Estado, lo cual sonaría lógico. Pero ¿por qué tiene que haber un representante, un delegado de la Asamblea Nacional? ¿Y por qué tiene que haber un delegado de la función ejecutiva, doctor? Mira, porque lo que yo creo que se pensó en este consejo es que todas las funciones del Estado tengan un observador y una voz en este consejo. Pero eso es justamente lo que no queremos, pues. La justicia tiene que ser independiente. Tiene que ser el contrapeso, el control de las otras funciones del Estado. Y no tenemos que andar pensando la justicia a la luz de lo que piensen las otras funciones del Estado. La Asamblea tiene que dedicarse a hacer normas, no cambiarlas todas a cada rato, tiene que hacer normas claras. Y la justicia tiene que dedicarse a enforzar esas normas, a aplicarlas. Punto. El problema que tenemos, Fabricio, insisto que es un problema de diseño, porque hemos llenado de atribuciones, de 1.500 atribuciones a las distintas funciones del Estado. Entonces todos hacen todo y nada a la vez. Tenemos un Estado súper gigantesco que nos absorbe todos los recursos que produce la sociedad civil, la sociedad privada. ¿Por qué? Porque hacen todo y nada. Y lo que tenemos son asambleístas que se están debatiendo hoy en día si apoyan o no las gestiones de la Fiscalía General del Estado. Eso es lo que están haciendo los asambleístas. 2 días discutiendo. Oigan, aquí los que vamos a apoyar a la fiscal. Acá los que no vamos a... Oigan, la fiscal no necesita de su apoyo. No requiere el apoyo de nadie de ustedes. Ustedes dedíquense a hacer normas. Por Dios, pónganse a trabajar. Y es que tenemos una falta de cultura de legalidad importantísima. No entendemos qué tienen que hacer las personas, Fabricio. Y eso sí que es un problema de diseño. ¿Por qué? Porque si tuviéramos un diseño constitucional adecuado, las personas tendríamos educación suficiente para saber qué hace cada función del Estado y cuando llegan allá, saber qué hacer. Oiga, doctor, y en medio de esto, ¿cómo ve usted el papel de la Fiscalía General del Estado? A ver, el papel de la Fiscal General del Estado es importantísimo. Apoyo completamente lo que está haciendo. No creo que es una mujer exenta de errores. Creo que como cualquier ser humano puede errar y puede acertar. En casos ha acertado. Definitivamente nos ha podido
traer, demostrar, e incluso lo ha subido a las plataformas para que todo el mundo lo vea, tal vez el caso de corrupción judicial más grande de la historia del Ecuador, al menos de lo que yo tengo, digamos, registro. Entonces, definitivamente ha hecho cosas importantísimas, cosas que tenemos que apoyar, seríamos, digamos, no, de no apoyar. Eh, Creo que una de las cosas más importantes que ha hecho la fiscal es transformar estos casos en un asunto de ética. Ha trascendido de la esfera jurídica, ha trascendido de la esfera normativa legal y lo ha transformado en un caso de ética. Hoy, probablemente decir que estamos en contra de la fiscal general del Estado es casi antiético. Entonces, me parece que lo está haciendo muy bien. Ahora, que la Fiscalía General del Estado, que la Fiscalía como entidad institucional estatal esté exenta de errores, para nada. Yo he visto fiscales de lo peor, he visto fiscales falsificar pruebas, he visto fiscales extorsionar a personas, pedir plata para no formularles cargos, hay de todo. Hay fiscales buenos y hay fiscales terriblemente malos, terriblemente corruptos. Entonces, es un asunto de replantearlo. La Fiscalía General del Estado tiene un rol importantísimo, pero yo insisto y me mantengo y creo que habría que hacer un foro paralelo a esto. Es un tema de diseño constitucional que siempre puede ser mejorable. La Fiscalía debería tener autonomía, por ejemplo. Debería tener sus propios investigadores, por ejemplo. Debería poder no depender de la policía para investigar, no depender de la policía para hacer sus operativos, para hacer sus líneas investigativas, para manejar las ciencias forenses. Entonces, hay mucho por mejorar, y yo creo que Diana Salazar está haciendo lo que más puede con lo que tiene. Oiga, pero por ejemplo, algunos sectores, sobre todo los más críticos con el trabajo de la Fiscalía, acusan a la Fiscalía de selectiva. Y sí, o sea, yo he dicho públicamente, hay que apoyar el trabajo institucional en casos como Metástasis o Purga, o sea, creo que lo uno no se opone a lo otro, pero por otra parte, también hay que pedir a la fiscal y a la Fiscalía respuestas sobre otros casos sobre los cuales no pasa nada, o al menos no se conocen noticias. ¿Cómo le ve usted, doctor? Mira, yo te lo digo muy claramente, la Fiscalía General del Estado tiene que ser selectiva. Es que es un ilógico, un absurdo pensar que no va a tener que haber selectividad. Vivimos en un país que no tiene cultura de legalidad, Fabricio. Las personas no se incentivan por lo bueno y no se incentivan por lo malo. Si lo tenemos, lo llevamos en la cultura, lo llevamos en nuestra sangre, la gente se pasa la luz roja, la gente le da la plata a la gente de tránsito, el agente de tránsito te pide la plata. Entonces, está por todos lados. ¿Qué quiero decirte con eso? Sociológicamente tenemos un problema criminológico importante. Y eso va a verse reflejado en el número de casos que maneja la Fiscalía, pues, porque está lleno de casos de delitos, está lleno de casos de investigaciones penales. Entonces, ¿cómo manejas con recursos limitados los problemas ilimitados que te da, digamos, esto es un problema de economía en general, los problemas ilimitados que te provee la criminalidad? La Fiscalía tiene que seleccionar los casos, tiene que ser selectiva, porque no puede abastecerse, simplemente es algo matemático, no se puede abastecer con los casos. Entonces, al igual que la UAFE, al igual que la Contraloría, es que son entidades que manejan tantos asuntos que tienen que priorizar, tienen que poner las cosas en una escala de prioridad. Pero hay casos, doctor, que son, digamos, de alta incidencia política. O sea, sí, Metástasis y Purga, sin duda. Pero también tenemos Sinohidro, el caso Encuentro, que significó la unificación de la denuncia del Gran Padrino con el tema de León de Troya, qué sé yo. O sea, también hay otro tipo de casos que pueden tener una incidencia mediática, política, muy importante, y sobre los cuales no se siente la misma dinámica por parte de la institución. Sí, bueno, yo creo que tal vez esas son preguntas que podríamos hacerle a la misma Diana Salazar para ver qué criterios está usando Para entender por qué no hay el mismo manejo. Para trabajar más lento o más acelerado unos. Lo que sí te puedo decir, como alguien que ha estado dentro del mundo penal, dentro de la investigación penal, en calidad de defensa, pero he estado dentro, hay muchos casos en que se retardan justamente porque se están investigando, porque no tienen la información suficiente para llevar adelante una formulación de cargos. Mira los mismos casos de Metástasis y Purga, vienen investigándose hace algún tiempo.
y recién salen a verse ahora, en un gobierno distinto. Entonces, hay gente que se atribuye eso y dice, no, esto es algo de este gobierno. No, no, no. Es cuestión que la Fiscalía lleve investigando mucho tiempo esto. Entonces, tal vez puede ser que la fiscal esté continuando con su investigación para recabar los elementos. Mira, cuando estás ahí adentro, cuando te das cuenta que no tienes los recursos suficientes para investigar, cuando no tienes lo que necesitas para llevar adelante casos importantes, muchas pueden ser las respuestas. Y no me atrevería a darlas yo, sinceramente, porque podría politizarse lo que voy a decir. Y yo quiero ser muy claro en que no tengo ninguna vertiente política aquí. Simplemente creo que la persona que encabeza la Fiscalía General del Estado tiene que tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que tomarse en base a criterios, en teoría, técnicos. Ahora, espero que esas decisiones de no formular cargos, de no seguir adelante casos importantes, se den por las razones adecuadas, ¿no? No hay elementos o no se tienen los elementos para tener un caso sólido, porque esa es otra, Fabricio. Este tipo de preguntas, este tipo de iniciativas de presionar a la fiscal para que avance casos que no avanzan de forma natural, puede llevarnos a otro error. Quiero ser muy claro con esto. Puede llevarnos a otro error, y es que la Fiscalía puede caer en el error de dejarse presionar por las voces que pueden presionar o por los sectores que pueden presionar y llevar adelante casos a la justicia que no están listos para ser llevados a la justicia. Y eso va a implicar que los jueces, para no quedar mal, van a tener que darle la razón a la Fiscalía sin tenerla. Y eso es un abuso de justicia también. Entonces tenemos que dejar que la Fiscalía haga su trabajo. Correcto, doctor. Le quiero agradecer por el tiempo y por estos minutos para poder conversar con usted sobre lo que está pasando ahora mismo en la Administración de Justicia, que vive un momento muy, muy complicado. Doctor, le envío un abrazo muy gentil. Encantado. Muy bien, muchas gracias. Paso bien. Gracias a nuestro invitado, el jurista Juan Guzmán Santoro, con su opinión sobre lo que está pasando en la Administración de Justicia. 8 de la mañana con 28 minutos en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.